Es un gusto tenerlos nuevamente en otra sesión del Summit de Seguridad. Durante esta jornada hemos hablado del escenario en ciberseguridad en Latinoamérica, los atacantes cibernéticos, la confianza en la nube. Estamos ahora con Roberto Arbeláez, Chief Security Advisor para las Américas. Roberto lidera iniciativas de ciberseguridad, ciberdefensa y protección de infraestructura crítica para la región, ayudando a gobiernos y corporaciones a desarrollar una estrategia de seguridad que les permita reducir su exposición al riesgo en la utilización de tecnologías de información. En sus más de 10 años de carrera en Microsoft, lideró las áreas de respuesta a incidentes de seguridad y fue consultor de seguridad para Microsoft Consulting Services. Hola Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Microsoft Sessions. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado la seguridad? Hemos escuchado de Chema, hemos escuchado de Belisario, ahora me gustaría escuchar tu perspectiva acerca de esta evolución en este tema tan importante. Bueno, la seguridad ha evolucionado de diferentes maneras. Lo primero es que las amenazas que afectan la seguridad de la información y en específico los actores que originan esas amenazas han cambiado mucho. Hacia finales de los años 70 y 80, lo que tú veías normalmente eran atacantes que estaban jugando en sistemas que no les pertenecían, como una forma de aprender, como una forma de demostrarse que eran capaces de penetrar un sistema de información sin autorización. Y lentamente ha habido una evolución de esos actores de amenazas. Se ha visto la profesionalización de los hackers, el hacking ya no como una forma de demostrar una superioridad intelectual o la capacidad de poder entrar en un sistema protegido, sino el hacking como una forma de hacer dinero, una forma de hacer rentable el conocimiento en seguridad de la información. Y esto se ha ido cada vez volviendo más y más complejo hasta el punto en donde hoy en día tenemos toda una industria y todo un mercado negro que vive de la compra y venta de vulnerabilidades, de la compra y venta de información que ha sido robada, de la compra y venta de propiedad intelectual, identidades, tarjetas de crédito y por supuesto los actores nacionales, ¿no? Muchos países están utilizando el hacking como una herramienta para hacer inteligencia, para hacer guerra económica, para poder robar propiedad intelectual o para poder ganar algún tipo de beneficio para sus empresas y hacerlas más competitivas en el mercado global. Entonces, en la seguridad en cuanto a los actores que están involucrados ha ido cambiando. También, por supuesto, en el lado de la defensa, las agencias de ley, los gobiernos han empezado a invertir más en seguridad, han empezado a desarrollar capacidades de ciberdefensa, las empresas también han empezado a invertir en asegurar su plataforma, en crear capacidades de detección y respuesta a incidentes de seguridad de la información. Entonces ha habido un escalamiento, por ponerlo de alguna manera. La seguridad se ha vuelto cada vez más compleja. El advenimiento de una cantidad de cambios, como por ejemplo la nube o el uso de dispositivos personales para propósitos empresariales, la movilidad, el advenimiento de las redes sociales, el almacenamiento masivo de información sobre tus gustos, en dónde navegas, qué compras, todo ese tipo de datos que hoy en día las empresas almacenan y que se denominan Big Data, pues todos han ido cambiando la manera como se hace seguridad. Hoy en día vivimos en un mundo en donde el paradigma computacional ha cambiado completamente, en donde hace 10 o 15 años tú le preguntabas a un gerente de seguridad, de tecnología, ¿cuál es tu infraestructura? Y te decían, mira, mi infraestructura son 100 servidores, 500 estaciones de trabajo, tantos portátiles, y los servicios y la información se consumía desde esa infraestructura, a estar hoy en día en un escenario en donde no hay una frontera clara que delimite qué es y qué no es parte de mi infraestructura, en donde muchos de los dispositivos que consumen tu información y tus servicios no son tuyos, tú no los compraste, tú no los administras, en donde las conexiones para consumir tu información y tus servicios se pueden dar desde cualquier parte del mundo. No hay fronteras, o las fronteras si las hay son porosas. Hay mucha más ambigüedad y mucha más complejidad. En términos generales, el paradigma computacional de hoy ha cambiado y eso ha hecho que la seguridad sea mucho más compleja. Muy interesante, gracias. Y en términos de este paradigma que mencionas, ¿cómo han evolucionado los riesgos? Bueno, es muy interesante.
el mundo en el que nosotros vivíamos a finales de los 90, a principios de la década del 2000, era un mundo en donde la seguridad perimetral primaba por encima de cualquier cosa. Todas las empresas estaban enfocadas en tener un firewall muy bueno, en tener unas buenas capacidades de detección de intrusiones, en tener una herramienta de antivirus. Y a medida que empezó este cambio de paradigma con la llegada de la computación en la nube, pues esa seguridad perimetral dejó de existir. Ya no solamente tengo que proteger mi información en mi infraestructura, sino que también tengo información en la nube y estoy ofreciendo servicios desde la nube. Con el advenimiento de la computación móvil, ya no solamente tengo que proteger todo lo que está conectado directamente a mi red corporativa, sino que además tengo dispositivos que se pueden estar conectando a mi red y a mis servicios desde una habitación de hotel, desde un café internet, desde un aeropuerto, y tengo que estar en capacidad de prestar esos mismos servicios de manera segura en todos estos sitios. Entonces, los riesgos han ido cambiando en la medida en que muchos de ellos ya no se limitan solamente a mi infraestructura y a ese entorno controlado que yo tenía a mi cargo, sino que ahora se han ido extendiendo para acomodar diferentes formas de consumir y de utilizar la tecnología. Hay otra lista también que tiene que ver con el cambio de riesgos, o más bien con la evolución de riesgos, y es que hoy en día hemos visto no solamente cómo se profesionaliza cómo se han profesionalizado los ataques de seguridad de la información, sino que también se ha buscado monetizar la manera de beneficiarse de estos ataques. Entonces, hemos visto muchos casos en donde a un cliente se le meten a su sistema y le encriptan sus bases de datos, y si el cliente quiere volver a recuperar el acceso a su información, tiene que pagar dinero. Por ejemplo, con los temas de cripto ransomware que hemos visto mucho en la región. En otros casos hemos visto cómo atacantes logran tener control de un sistema y amenazan con la destrucción completa, con el formateo y el borrado completo de información si no se paga una recompensa. Hace tal vez 5 años no se veía este tipo de riesgos. Normalmente lo que se veía era robo de información o robo de propiedad intelectual o robo de identidades para, por ejemplo, hacer un fraude financiero, para robarte fondos de tu cuenta de ahorros, pero esto también ha ido evolucionando. Hoy en día el riesgo de que te destruyan tu sistema es tan o más importante que el riesgo de que te roben tu propiedad intelectual o el riesgo de que te vayan a robar tus credenciales bancarias o algo así. Muy interesante. Y has hablado de la evolución del riesgo, ahora hablemos un poco de la evolución de la industria de la ciberseguridad en este nuevo contexto. Bueno, al igual como han ido cambiando los riesgos de seguridad, por supuesto la industria de seguridad ha tenido que cambiar también, irse adaptando a ese nuevo entorno, a esas nuevas amenazas. En esencia, lo que se ha visto mucho en esta última década es que debido a que ya no hay un perímetro fuerte de seguridad en el sentido clásico del término, las empresas han dejado de enfocarse mucho en la protección y han empezado a enfocarse mucho más en la detección de intrusiones y en dar una respuesta adecuada. Esto implica que cuando yo antes tenía un presupuesto enfocado en comprarme un buen firewall y un buen IDS y un buen antivirus, hoy en día esa inversión sigue siendo importante, no es que no se haga, tiene que hacerse, pero ya en vez de yo estar enfocado en hacer que mi casa tenga puertas y ventanas y rejas muy fuertes, yo lo que quiero es estar en capacidad de ver cuando un atacante entra dentro de mi sistema de información. Hay que decirlo, es imposible evitar que un atacante dé un primer paso dentro de un sistema de información. Hay muchas cosas que un atacante puede explotar y realmente en lo que nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos en los últimos años como industria es en estar en capacidad de detectar esa intrusión. No existen los sistemas 100% seguros, asumimos que van a haber brechas, asumimos que va a haber una intrusión y lo que nosotros como industria hemos querido hacer es estar en capacidad de reducir la probabilidad de que se presente una intrusión, pero más importante aún, estar en capacidad de detectar cuando esa intrusión ocurra, minimizar el impacto de que pueda tener esa intrusión dentro de la operación normal del sistema de información y estar en capacidad de remediar rápidamente y de mitigar ese impacto de manera que esa intrusión
se pueda evitar a futuro y aprender de esa intrusión y ver cómo puedo mejorar mi postura de seguridad a través de un ciclo de mejora continua. En esencia, eso es en lo que está enfocada la industria de seguridad hoy en día, esa es la evolución que ha tenido. Han habido otros temas puntuales en los cuales la industria ha cambiado. Han habido cosas como, por ejemplo, los servicios administrados de seguridad que se han empezado a volver cada vez más importantes. La migración a la nube ha hecho que muchas de esas funciones que tradicionalmente la gente de IT tenía a su cargo, hoy en día se hayan trasladado a proveedores de nube y entonces han aparecido nuevos servicios enfocados en ofrecer servicios de protección a esquemas híbridos de nube o a soluciones en la nube. Pero en esencia el fondo de la evolución de la industria ha sido más en enfocarse en detección y por supuesto en estar en capacidad de dar una buena respuesta en el momento que se detecte una intrusión. Perfecto, gracias. Y ante este cambio que estamos viendo en la computación empresarial, ¿qué se debe hacer para poder realmente disfrutar de manera segura todos los beneficios que te da la flexibilidad y la ubicuidad de la nube móvil, las redes sociales y el Big Data? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay que empezar por decir que debido a que ya no tenemos un perímetro como se usaba el término en el pasado, en donde yo estoy encargado de proteger infraestructura y datos dentro de una frontera y esa es mi responsabilidad y de ahí para allá es responsabilidad de alguien más. Nosotros como industria hemos tenido que adaptarnos y hoy en día lo que se considera apropiado es proteger mis datos y proteger mis servicios en donde quiera que estos sean consumidos. Entonces, hoy en día se dice que la nueva frontera es el dato. Yo tengo que proteger el dato en donde esté, la información en donde esté, el servicio en donde sea consumido. Entonces, no importa si estoy consumiendo un servicio desde mi teléfono con iOS o con Android o con Windows Phone, o si estoy consumiendo un servicio desde un café internet o desde una habitación del hotel o desde mi oficina en las instalaciones de mi compañía. Lo importante es que en cualquiera de los escenarios de uso y desde cualquiera de los dispositivos, sin importar yo en dónde esté físicamente, ese consumo de ese dato y de ese servicio sean seguros. Entonces eso es lo primero. Yo tengo que proteger toda esa cadena desde la producción de la información, su publicación, su consumo, su almacenamiento y también el transporte de la información. Tengo que encargarme de que cada uno de esos eslabones de la cadena esté adecuadamente protegido. Lo segundo es, y ya lo había mencionado antes, asumir que hay una brecha. Es un cambio filosófico que tienen que hacer todas las empresas y es partir de la base de que como no hay sistemas seguros, yo no puedo asumir que mi sistema está protegido, que mi sistema en el momento actual no tiene intrusiones. Es más adecuado asumir lo contrario. Yo puedo asumir que mi sistema está penetrado en este momento y obrar en consecuencia. Eso significa todo el tiempo estar buscando intrusiones, todo el tiempo estar buscando indicadores de intrusión, síntomas o comportamientos anómalos o extraños que me permitan a mí saber, wow, esto no debería estar pasando, investiguemos un poquito más porque de pronto hay una intrusión. Si hay un comportamiento raro como que alguien se conecte un sábado a las 3 de la mañana o que una estación de trabajo de alguien de mercadeos súbitamente haga una sesión remota a un servidor de IT, ese tipo de cosas no son normales y si yo tengo la mentalidad de asumir brecha todo el tiempo, voy a estar buscando estas señales, las voy a estar investigando y eso me va a dar a mí una capacidad aumentada, una capacidad mejorada de detectar ese tipo de incidentes. Hay un cambio también fundamental y es que hoy en día se debe tratar de hacer seguridad basada en inteligencia de amenazas. ¿Qué significa esto? Yo no solamente puedo estar monitoreando lo que pasa al interior de mi organización y lo que pasa con mis sistemas de información. Yo tengo que estar al tanto de lo que está pasando en la industria, tengo que estar al tanto de lo que está pasando en cada una de las plataformas que yo manejo, que me proveen servicios, que me permiten implementar entrega de información y de soluciones, y tengo que estar en capacidad de monitorear qué está pasando en mi industria y en mi país, en mi región geográfica, de tal manera que yo pueda ver cuáles son las tendencias de ataques. Si, por ejemplo, yo soy del sector financiero y estoy viendo cómo cierta modalidad de ataques se empezaron a presentar en mi región, yo puedo llegar a mejorar mi esquema de seguridad, a mejorar mis capacidades de proteger a mi organización a partir de esa información. Entonces, hay que tener una visión estratégica de seguridad de la información, donde estratégico
implica estar viendo hacia afuera de mi organización y hacia el futuro, ver las tendencias de mi negocio y ver cómo esas tendencias van a hacer que la tecnología apoye nuevas funcionalidades y apoye nuevas tareas misionales del negocio y ver qué implicaciones tiene eso desde la perspectiva de seguridad y siempre estar tratando de prever qué puede salir mal, siempre estar tratando de prever qué puede llegar a fallar, por dónde me pueden atacar, por dónde puedo llegar a generar nuevas vulnerabilidades cuando implemento nuevas formas de consumir la información o de prestar un servicio y por supuesto estar tratando de hacer las correcciones, las mitigaciones adecuadas antes de que eso ocurra. Esto implica, por supuesto, hacer procesos de planeación estratégica de seguridad y muy pocas empresas en la región, en el mundo, realmente hacen un ejercicio adecuado de planeación estratégica de seguridad, utilizando metodologías como Balance Scorecard o cualquier otra metodología de planeación estratégica, pero realmente llegar a definir en dónde estoy en temas de seguridad, en dónde necesito estar por los requerimientos de negocio, por mi exposición al riesgo y al apetito del riesgo de mi organización, por el horizonte de amenazas y otra cantidad de factores más, y ver cómo hago para llegar desde donde estoy hasta donde quiero estar a través de un portafolio de programas, proyectos, iniciativas que yo vaya ejecutando a lo largo del tiempo e ir pudiendo medir esta evolución a través de un conjunto de índices e indicadores de gestión. Esto normalmente en seguridad no se hace y es importante hacerlo porque esto lo que le da es proyección, le da madurez, le da estructura a mi función de seguridad de la información a nivel organizacional. Otra cosa importante que acaba de redondear la profesionalización, la madurez, la estructura de la función de seguridad es adoptar una arquitectura de seguridad. La arquitectura tradicional de TI está basada en requerimientos funcionales de la organización, en cosas que la organización necesita que tecnología le entregue. Entonces, cuando se diseñan sistemas de información, tradicionalmente hablando, los arquitectos que hacen el sistema están pensando en solucionar necesidades del negocio. Por ejemplo, se necesita un sistema de comunicaciones asincrónico, correo electrónico lo soluciona. Se necesita un sistema de comunicaciones sincrónico, una solución como Skype for Business o un sistema que permita hacer teleconferencia o videoconferencia lo permite. Pero nadie se pone a pensar en los requerimientos de seguridad y normalmente esas arquitecturas que se desarrollan en tecnología de información no están pensadas de una perspectiva de seguridad y hoy en día esas arquitecturas tienen una cantidad de falencias desde el punto de vista de privacidad y de seguridad que hacen que haya que repensarlas. Si yo empiezo a solucionar los problemas de manera localizada en cada una de esas funciones de mi sistema de información, termino dando soluciones locales a problemas que realmente son más macro, que son más generales y que deberían solucionarse con un rediseño de todo mi sistema de información desde un punto de vista de seguridad. Entonces, hacer una buena arquitectura de seguridad implica hacer esos cambios fundamentales, esos cambios estructurales en la manera como yo hago aprovisionamiento y entrega de servicios de tecnologías de información. Y algo importante es, como industria, tenemos que invertir, y nosotros en Microsoft lo hemos estado haciendo en los últimos años, en eliminar lo que los americanos llaman el low hanging fruit, la fruta que cuelga abajo, los vectores de ataque más comunes, las formas de atacar los sistemas de información más conocidas. Por ejemplo, las contraseñas, desde hace muchos años se sabe que las contraseñas no son una forma de autenticación buena, son un secreto que en caso de que alguien te lo robe, se puede conectar desde el otro lado del mundo y tener acceso a tus sistemas, a tu información, a tus servicios. Hoy en día existen formas a través de las cuales yo puedo hacer autenticación, pero no a través de un secreto que alguien me pueda robar, sino a través de formas que realmente van a permitir que este tipo de escenarios no se den más. Autenticación fuerte, por ejemplo, con biometría, o utilizar tokens, o utilizar otro tipo de autenticación, me eliminan una vulnerabilidad que ya todo el mundo conoce, que ya se explota y se ha explotado y se seguirá explotando, mientras que las contraseñas no desaparezcan. Entonces, como industria necesitamos empezar no a detectar, porque ya sabemos cuáles son esas vulnerabilidades conocidas, esos vectores de ataque conocidos, tenemos que empezar a atacarlos, tenemos que empezar a eliminarlos de nuestros sistemas de información. Y muchas veces las nuevas tecnologías, las nuevas versiones de software eliminan de raíz muchas de esas vulnerabilidades. Ustedes seguramente ya hoy han oído de muchas soluciones que estamos ofreciendo a través de Office 365, a través de Windows 10, en donde se están eliminando una cantidad de vectores de ataque de raíz
que hacen que simplemente con una migración a una versión nueva yo pueda estar eliminando un porcentaje significativo de los ataques que se están viendo en campo en la mayoría de nuestros clientes. Perfecto, Roberto. Ahora, permíteme ahondar un poco más y no sé si podemos cubrir ejemplos más específicos de cómo Microsoft, y lo has cubierto un poco, ¿no? Pero si podemos ahondar más en el tema, ejemplos específicos de cómo estamos minimizando estos riesgos o eliminando los riesgos de seguridad. Bueno, mira, esto es bien interesante. Windows 10, por ejemplo, es una versión de Windows en la cual hemos hecho un esfuerzo consciente de eliminar algunos de esos vectores de ataque. Hay un vector de ataque que ha sido muy utilizado en los últimos, no sé, 5, 6, 7 años, que es ataques tipo patch de hash, que son ataques que se basan en el robo de credenciales en el sistema. Cuando tú llegas a trabajar en tu oficina por las mañanas, te logueas a tu sistema, metes tu usuario y tu contraseña y normalmente ya no tienes que volver a ingresarlo. El sistema se queda con esas credenciales en memoria y las utiliza para estar entrando a diferentes recursos, a diferentes servicios en línea, a tu correo electrónico, en fin. Estos ataques tipo patch de hash lo que hacen es que un atacante logra tener acceso a tu máquina, hace un escalamiento de privilegios y una vez tiene privilegios elevados, roba estas credenciales y las utiliza para poder acceder a nombre tuyo, impersonando tu identidad, accede a otros recursos y trata de hacer movimientos laterales, trata de pasarse de esa máquina tuya a otra máquina y a otra máquina y a otra máquina. Eso ha sido endémico en el ecosistema ya en los últimos años. Muchos ataques han utilizado esta técnica para poder penetrar más profundamente los sistemas afectados. Nosotros nos dimos cuenta de esto ya desde hace unos años y en Windows 10 propusimos que simplemente estas credenciales se manejaran en una máquina virtual separada del sistema operativo. Entonces, si tú ves Windows 10 en realidad es una máquina virtual en donde está toda la funcionalidad de un sistema operativo, pero las credenciales de acceso, las contraseñas, el acceso a ciertos componentes críticos de hardware están separados del sistema de información. Entonces, incluso si un atacante logra entrar a tu sistema, logra infectarlo y tener control sobre el sistema y logra hacer un escalamiento de privilegios, así tenga privilegios de administrador, no va a tener acceso a esas credenciales, no va a tener acceso a esos componentes críticos del sistema porque están separados en otra máquina. Esto, en esencia, lo que hace es que corta de raíz este tipo de ataques tipo patch de hash. Entonces, a través de ese tipo de soluciones, como la que les mencioné ahora, estamos en capacidad de mitigar de una manera dramática ese vector de ataque que ha sido tan abusado en los últimos años. El caso, por ejemplo, de que Windows soporte autenticación fuerte de manera nativa. Tú puedes utilizar tu huella digital o cualquier tipo de marcador biométrico, incluso la geometría de tu cara o la geometría de tu mano o el iris, o puedes utilizar la voz para autenticarte. Hacen que incluso si alguien llega a robar tu contraseña, como hay otro factor de autenticación, esa contraseña no le sirva de nada. Ahí estamos atacando de raíz problemas como el del phishing. Entonces, es simplemente ver lo que está pasando en el ecosistema, es ver cuáles son los problemas, ver qué es lo que están utilizando los atacantes para afectar sistemas de información, y una vez tú identificas cuál es el problema, ves cómo lo solucionas de raíz a través de cambios en el sistema operativo, de cambios en la arquitectura, de cambios en el esquema de autenticación o lo que sea necesario para poder eliminar ese vector de ataque. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sigamos un poco con los ejemplos, ¿no? ¿Cómo Microsoft puede proteger a clientes que usan dispositivos de otros fabricantes, otras plataformas, otros proveedores de servicios en la nube? ¿Cómo hacemos eso en Microsoft? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Microsoft como compañía ha tenido una evolución significativa en los últimos años. Microsoft pasó de ser una compañía muy centrada en ofrecer soluciones para plataformas Microsoft y empezó desde hace ya muchos años a cambiar su filosofía y a integrar plataformas de otros proveedores. Hoy en día nosotros hemos ido incluso al otro extremo de ofrecer algunos de nuestros productos primero para otras plataformas. Por ejemplo, ofrecer Office para iOS en su última versión primero que ofrecerlo para Windows Phone, que fue algo que impactó mucho al mercado. Todo el mundo dijo, wow, Microsoft sacó primero un producto para iOS que para Windows Phone.
empezamos a desarrollar aplicaciones para Android y empezamos a trabajar mucho con otras plataformas, hicimos una alianza con Dropbox, en fin, hemos profundizado la filosofía de la compañía de integrarse con otras plataformas. Entonces, como parte de esto, hemos empezado a tratar de no solamente integrar servicios y integrar dispositivos de otros proveedores, sino esos esfuerzos que hemos hecho para proteger el dato en donde esté y para proteger el servicio en donde sea consumido, los hemos tratado de extender a esos otros dispositivos y a esas otras plataformas. Entonces te voy a poner un ejemplo. Si tú utilizas Office 365 y tú utilizas Windows 10, tú puedes, sin haber hecho una clasificación previa de información, puedes etiquetar toda la información corporativa como que pertenece a la compañía, y una persona que tenga su máquina Windows o que tenga su máquina con macOS o con OS X o con iOS o con Linux o con el sistema operativo que sea, en el momento en el que lo baja al sistema de archivos, ese archivo va a venir cifrado. Si se abre con Windows 10, ese archivo puede convivir en el mismo directorio, en el mismo sistema de archivos con información personal mía. Entonces, yo puedo tener el mismo directorio de información que sea personal, información que sea de la empresa, y para mí como usuario es transparente. Yo veo la información igualita, la puedo acceder, la puedo abrir con Word o con un PDF Viewer o con cualquier otro tipo de aplicación. Lo interesante es que el sistema operativo sabe cuál es la información de la empresa y sabe cuál es la información personal mía. En caso de que yo, por ejemplo, quiera tomar un archivo y enviarlo como attachment a través de mi webmail, o quiera subirlo a Box o a Dropbox, yo puedo tener reglas diferentes para lo que regula mis actividades con archivos personales y mis actividades con archivos de la empresa. Entonces, yo, por ejemplo, puedo prohibir que la información de la empresa se vaya como attachment por un correo, o que se vaya a un Dropbox, o que yo la almacene, por ejemplo, en mi OneDrive personal. O, si yo no elimino esa actividad, lo que puedo hacer es controlarla. Entonces, si yo voy a sacar ese archivo corporativo de mi Windows 10 o de mi OS X, yo puedo hacer que ese archivo, tan pronto yo lo saque, se encripte. Tú se lo envías, por ejemplo, a un proveedor, y puedes hacer que ese proveedor, para ver el archivo, tenga que autenticarse contra Facebook o contra LinkedIn o con cualquier otro proveedor que ofrezca servicios de autenticación compatibles con FIDO. FIDO es ese servicio que permite que cuando tú te vas a autenticar en un sitio web nuevo, puedas utilizar tus credenciales de Facebook o de LinkedIn o de Microsoft o de Google para autenticarte y no tengas que abrir una cuenta nueva. Entonces, si yo le envío información a un proveedor y quiero que solamente él la pueda ver, puedo utilizar credenciales FIDO, de tal manera que ese archivo va a salir encriptado de mi sistema de archivos, va a llegar encriptado al dispositivo de él, y él lo va a poder ver con el visor nativo que él tenga en su dispositivo iOS o Android, lo va a poder revisar y el archivo va a estar encriptado en almacenamiento. Entonces, realmente estoy protegiendo la información sin importar si está en la nube con Office 365 o si la pasé a una nube de un tercero, a Box o a Dropbox o cualquier otro servicio de almacenamiento, o si la tengo en mi sistema de archivos, o si la saqué a una memoria USB. Tú copias algo a la memoria USB, y si es algo corporativo, tú puedes hacer que por defecto todo se vaya encriptado. Y en el momento en el que tú vas a abrir el archivo, te va a pedir que te autentiques a través de una aplicación, te va a pedir que te autentiques contra tu dominio corporativo o contra tus credenciales soportadas por FIDO. Eso, en esencia, hace que tú puedas trabajar con todas las plataformas, que tú realmente puedas tener el dato protegido sin importar en dónde lo estés consumiendo, incluso si lo estás consumiendo en un café internet, partiendo de la premisa de que la máquina en donde lo estés consumiendo esté infectado, tú estás en capacidad de dar un nivel de protección. Ese archivo se va a desplegar con una aplicación, se va a desencriptar, pero en ningún momento va a ser almacenado localmente. Tiene que cumplir una cantidad de requisitos para que tú ofrezcas la capacidad de desplegar ese archivo en esa aplicación. Entonces, es parte de lo que hemos estado trabajando. Tenemos unas soluciones muy buenas de Data Loss Prevention de punta a punta que integran todas las plataformas y todos los sistemas operativos modernos. Windows 10 es hermoso desde el punto de vista de seguridad, es muy bien diseñado, es muy bonito. Tiene una belleza desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de cómo se diseñó el sistema operativo para que fuera seguro, para que diera solución a ciertos problemas, que realmente es para mí,
como profesional en seguridad es muy interesante. Es realmente interesante ver cómo la seguridad tuvo tanto que ver en el diseño de un producto como Windows y en ver el cambio y la evolución que ha tenido Microsoft como compañía y ver cómo hemos incorporado la seguridad a nuestro ADN y a todos nuestros productos y a nuestras prácticas de desarrollo de software y a nuestras prácticas de respuesta a incidentes. Ha sido muy interesante. Muchas gracias, Roberto, interesante. Ahora, hablaste mucho de Windows 10. Cuéntanos cómo con Azure, con Office 365, cómo la combinación de estos productos hace realmente que la solución de Microsoft sea única y cómo somos diferentes de otros vendors en el mercado. Bueno, es una pregunta interesante. Nosotros hemos tratado de que la seguridad no esté metida de manera discreta en un producto específico, sino tratar de que todos los productos nuestros tengan capacidades y tengan facetas de seguridad. Entonces, nuestro esquema de seguridad nunca se ha basado en tener o un antivirus o una aplicación de detección de intrusiones, sino más bien en dar capacidad de resistencia a infecciones de virus o dar capacidad de detección de intrusiones a nuestros productos como Windows o como Office o como Office 365 o a nuestro Messenger o a Skype. Entonces pasan cosas interesantes como que tú, por ejemplo, a través de Skype puedes mandar un link, pero ese link va a ser filtrado, va a ser analizado por nuestro motor de búsqueda Bing y se va a bloquear en caso de que lleve a una página que tenga malware, por ejemplo. Windows va a ofrecer una cantidad de esquemas de protección de componentes que van a permitir que sea más resistente a infecciones. Entonces, si tú ves, el sistema operativo tiene unas protecciones, el navegador Internet Explorer o nuestro nuevo navegador van a ofrecer algunas capacidades de filtrado de malware y van a ofrecer unas capacidades de protección. Adicionalmente, Windows Defender va a ofrecer una protección adicional. Este es un concepto en seguridad que se llama seguridad por capas. Entonces, nosotros realmente no vemos la seguridad como metida en un producto, sino como que debería permear toda nuestra familia de productos y, más importante aún, debería influenciar la visión de Microsoft como plataforma. Nuestra arquitectura, nuestra plataforma está diseñada para interactuar de manera segura, está diseñada para mejorar la capacidad y mejorar la funcionalidad de seguridad a través de esa interacción entre diferentes componentes. Entonces, Windows 10 es un sistema operativo que está pensado para ser seguro. Nuestro navegador Edge y nuestro navegador anterior, Internet Explorer, están pensados para ser navegadores seguros, pero la interacción entre Windows 10 y el navegador ofrece ventajas adicionales por la interacción entre los dos componentes. Lo mismo pasa cuando tú utilizas Active Directory, por ejemplo. Vas a poder implementar autenticación que se va a integrar con Windows 10 y que va a estar en capacidad de hacer que todo lo que tú haces a través de Windows 10 para interactuar con otros componentes del sistema, como por ejemplo SharePoint, o como por ejemplo Skype, o como por ejemplo OneDrive, sean interacciones que sean seguras. Y por supuesto, esto está integrado con nuestros servicios en la nube, con Office 365. Está integrado con los componentes móviles. Entonces, si tú vas a utilizar un teléfono con iOS o con Android y tú lo administras utilizando EMS, el Enterprise Mobility Suite, vas a estar en capacidad de utilizar esa autenticación que te ofrece Active Directory para proteger el acceso a servicios, a información desde esos componentes móviles. Adicionalmente, y como les he mencionado hoy varias veces en la conversación, estamos muy enfocados en temas de detección de intrusiones. Entonces estamos en capacidad de detectar intrusiones basados en indicadores de compromiso y estamos en capacidad de detectar intrusiones basados en comportamientos anómalos en el sistema. Entonces tenemos unos productos muy interesantes. Hay uno que se llama ATA, Advanced Threat Analytics, que nos permite detectar comportamientos anómalos en el sistema, que si tú ves el comportamiento como una cadena de sucesos dentro del sistema, cada uno de esos sucesos por separado no necesariamente van a hacerte pensar que hay una intrusión. Pero cuando tú los ves todos en cadena y en secuencia, de pronto dices, aquí está pasando algo raro. Que el computador, por ejemplo, de la secretaria de una persona acceda a un sitio web y de pronto desde esa misma máquina se acceda a un servidor de un área completamente diferente y que después desde ese servidor se genera una conexión a otro servidor de otra área diferente y que después desde ese servidor se trate de acceder a un controlador de dominio o se trate de acceder a una entidad de certificación, son comportamientos que no necesariamente un sistema de detección de intrusiones tradicional va a ver como algo, como un ataque
o de pronto un sistema de antivirus no va a ver como que hay un intento de infección, pero que si tú ves la secuencia, aquí hay algo raro. Entonces, ese tipo de sistemas que están embebidos dentro de Active Directory, que recogen información de Windows 10, que recogen información del dispositivo que yo estoy administrando con IMS y con Windows Intune, me permiten realmente tener esa visión sistémica de lo que está pasando en mi sistema de información y estar en capacidad de detectar cuando hay algo fuera de lo normal. Adicionalmente, como te decía, nosotros hemos querido embeber la seguridad dentro de nuestra plataforma. Eso implica que a nivel arquitectural, cuando tú diseñas una solución utilizando Office 365 y utilizando Windows y utilizando SQL Server, cada uno de esos componentes van a permitir que tú puedas implementar una arquitectura desde el punto de vista de seguridad que permita tener buena telemetría, que permita tener un buen control operativo, que permita hacer el despliegue de parches, limitar accesos, generar banderas y trazas de auditoría y una cantidad de funciones que son importantes desde el punto de vista de seguridad, y que tú puedas tener todas esas funciones y agruparlas y verlas desde una sola consola, configurarlas y manejarlas a través de políticas del dominio, en fin, está pensado para trabajar mejor de manera integrada, está pensado para trabajar en conjunto con otros componentes de nuestra infraestructura, pero también, y nuevamente dentro de la filosofía de Microsoft de ser inclusivo y trabajar con plataformas de terceros, estamos en capacidad de administrar dispositivos de otros fabricantes. Ya te mencioné el caso de dispositivos de Android, como Android de iOS. Estamos en capacidad de administrar servidores con Linux o con AIX o HPUX o OS400 o el sistema operativo que te imagines. Si utilizas una base de datos como Oracle, podemos no solamente administrarla y operarla, sino también recibir todas esas trazas de auditoría y todos los reportes de seguridad y analizar los logs desde toda nuestra plataforma de System Center. Entonces realmente es una visión de seguridad muy holística, muy completa, muy profunda, que busca que para cada escenario hayan diferentes capas y diferentes controles redundantes que, por supuesto, implementan ese concepto de seguridad en profundidad, que busca que no haya un único control, sino que hayan varios controles que te protejan contra una misma amenaza y que te permitan mitigar un mismo tipo de riesgo de diferentes formas, de tal manera que si falla una, pues la otra te sirva como contingencia, y que hacen que en términos generales tengas un beneficio agregado en donde la suma de las partes es mucho más que cada una de esas partes por separado. Yo diría que esa y la integración de otras plataformas es tal vez lo que hace que nuestra plataforma sea diferente. No siempre ha sido así, es algo que se viene dando desde hace unos 6 o 7 años, y yo le veo mucho valor. Creo que la mayoría de nuestros clientes que han conocido nuestras nuevas ofertas en temas de seguridad, esos nuevos productos como ATA o como ATP, Windows 10, Office 365, realmente se han sorprendido. El comentario que yo más le oigo a mis clientes es: wow, yo no sabía que Windows hacía eso. Wow, yo no sabía que Office 365 tenía estas capacidades. Wow, estaba pensando en comprar FireEye, pero no sabía que Office 365 con ATP me ofrecía una funcionalidad similar y mucho menos costosa. Entonces, para mí el tema recurrente con mis clientes es: no sabía que Microsoft hacía eso, no sabía que ustedes tenían esas capacidades. ¿Por qué no nos han contado? ¿Por qué no han sido más eficientes en hacernos saber todos esos desarrollos, todas esas capacidades, todas esas facetas que ustedes tienen y que son muy buenas y que nosotros como clientes desconocemos? Y creo que la respuesta a esa pregunta es en gran medida una de las razones por las cuales quisimos hacer este evento. Es para que la gente conozca todo lo que tenemos para ofrecer en seguridad, cosas que muchas veces ni se imaginaban que Microsoft hiciera, ni se imaginaban que Microsoft ofreciera, y que realmente pueden ser de mucho valor para los clientes y de muy fácil adopción. De acuerdo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes. Con esto cerramos la sesión de Roberto Arbeláez. Les recuerdo que este 17 de agosto estaremos con él en un Facebook Live respondiendo preguntas de CISOs y de cualquier profesional de seguridad que se quiera conectar.